Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Mire, así como en otros países han caído expresidentes y altos funcionarios por el caso Odebrecht, aquí en México, nuestro país, no debería de ser distinto. De esto nos hablará el día de hoy nuestro colaborador Edgar Olivares. Edgar, te saludamos con muchísimo gusto. Adelante. Hola, ¿qué tal, Ceci? Te saludo con mucho gusto, al igual que a todo el auditorio de Señal Global. Ante la extradición de Emilio Lozoya Austin de España a México, surge nuevamente una alerta de tsunami político enmarcado en el gran problema de corrupción que ha tenido históricamente el país. Desde que Javier Coello Trejo era abogado de Lozoya durante la etapa en que Emilio era prófugo, el propio licenciado hablaba de que Enrique Peña Nieto y su entonces coordinador de campaña, Luis Videgaray, eran los responsables de aceptar sobornos de la maquinaria corruptora número 1 en Latinoamérica, la empresa constructora brasileña Odebrecht. Haber recibido millones de dólares para la campaña fue un caso, pero también fue un asunto de corrupción la compra desde Pemex de las empresas para fabricar fertilizantes en una planta en Veracruz por 275 millones de dólares, una planta en ruinas que además nunca operó. Ante estos hechos, resulta imposible pensar que el expresidente Enrique Peña Nieto no supiera de estos actos. ¿Puede un director general de Pemex autorizar la compra de una planta por 275 millones de dólares sin que el titular del Ejecutivo lo autorice o al menos dé el visto bueno? ¿Puede un coordinador de campaña ser engañado cuando se invierten millones de dólares en publicidad, movilización de personas, eventos masivos y hasta compra de votos? Por supuesto que no. Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, entre otros miembros de la campaña y posteriormente del gabinete del sexenio pasado, sabían sobre las operaciones en el caso Odebrecht y los movimientos de Lozoya y Pemex. Ahora, la pregunta es si el presidente Andrés Manuel López Obrador permitirá que la autonomía de la Fiscalía General de la República llegue a lo más alto y con eso se rompa una especie de pacto de impunidad que siempre ha habido entre presidentes. El caso mexicano no debiera ser distinto a otros en Latinoamérica, donde personajes de alta estatura política han caído por el mismo tema. Los sobornos de Odebrecht, a cambio de jugosos contratos firmados desde el ejercicio del poder, han tocado a diversos personajes en toda la región. Geometrías políticas distintas, sea de izquierda o derecha, salpicadas por la corrupción en distintos países latinoamericanos. Lula y Dilma Rousseff en Brasil, los expresidentes del Perú, Ollanta Humala y Alan García, quien por cierto terminó con su propia vida para no pisar la cárcel, el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, varios en prisión y otros acusados, por ejemplo, Rafael Correa de Ecuador, que no puede pisar de nuevo su país porque lo van a pescar por el caso Odebrecht, obviamente. Y así arrastró a varios esta gran ola de corrupción. México merece que haya justicia en todos los ámbitos, Ceci, pero en las altas esferas políticas debe ser fundamental, pues si cae un expresidente, el mensaje es que cualquiera podría pagar por sus delitos. Es mi comentario esta mañana. Así es, Edgar. Además hay que recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que él no detendrá la investigación y que no es tapadera de nadie y que no tiene compromisos con grupos de interés. Esto lo declaró al arribo del exdirector de Pemex a nuestro país. Y efectivamente, vemos que en otros países, en muchísimos países, en más de 12 países, pues funcionarios y hasta presidentes cayeron. Sin embargo, aquí en México han gozado hasta el momento de muchísima impunidad. Además, hay que ver también otras cuestiones que, Emilio Lozoya no es el único que se encuentra detenido por casos de corrupción, sino también recordemos que también está Rosario Robles y que además era el abogado de confianza de Enrique Peña Nieto, me refiero a Juan Collado, también se encuentra preso en estos momentos, Edgar. Así es, así. Mira, en el tema, por ejemplo, de Rosario Robles, también es muy interesante analizar cómo es posible que no se diera cuenta el propio presidente o el propio José Antonio Meade, cuando fungía después como secretario de Fedesol y también fue secretario de Hacienda,
de todo lo que operaba Rosario Robles, porque son personajes que ya están detenidos en el caso de Rosario, en el caso de Emilio Lozoya, pero pareciera que son más bien redes de corrupción, es decir, no es que actúen solos, ¿sí? Y entonces ahí es donde debe haber una investigación y ver si se puede comprobar que hubo participación o conocimiento de más arriba de estos secretarios o directores, como el caso de Rosario o de Lozoya, y entonces que se determinen responsabilidades. Porque de otra manera vamos a seguir viendo casos de corrupción y no se puede combatir este fenómeno si no hay un castigo ejemplar. Y también el presidente había dicho que para juzgar a los expresidentes pues habría una consulta. Entonces la pregunta sería si juzgar al presidente Peña Nieto o someterlo a un proceso por el caso de Brecht no rompería como esta promesa de que para juzgar a un expresidente primero tendría que haber una consulta. Así es, además hay que recordar también, Edgar, que desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones en el 2018, se hablaba de pues un pacto de impunidad que había hecho con el expresidente Enrique Peña Nieto, quien gozaría de impunidad si se le permitía a López Obrador llegar a la presidencia de nuestro país. Y pues aquí tendríamos pues bueno que analizar y que ver si realmente existía ese pacto para ver qué es lo que va a pasar conforme avancen las investigaciones de toda esta trama, Edgar. Sin duda, y aquí lo interesante es ver si realmente hubo un pacto de impunidad, y eso lo veremos con el caso Lozoya. Así es. Si el presidente cae, pues obviamente, o el expresidente cae, obviamente ese pacto no existió, y si no, seguramente sí lo hubo. Así es, pues muchísimas gracias, Edgar, muy interesante lo que nos comentas y estaremos muy pendientes de cómo van avanzando las investigaciones y lo que declare Emilio Lozoya. Te mandamos un abrazo y que pases bonita semana. Igualmente, gracias. Muchísimas gracias a nuestro colaborador Edgar Olivares y tenemos más información. Le comento que Tokio celebró con sobriedad el inicio